presentarte en esta parte cuarta lo que llamo semáforo. No es un semáforo, es sencillamente esas dos luces rojas que se encienden y se apagan cuando la barrera está bajada. De tal forma que aparte de la apreciación acústica que se escucha, esa campana, también podamos ver una apreciación visual de que hay un peligro, de que ahí hay un paso a nivel y eso se le indica precisamente a los conductores por si acaso a lo mejor la barrera falla, cualquier cosa, es una indicación más de un peligro en la carretera. ¿Cómo lo he hecho? Puse dos diodos LED en serie, de tal forma que la caída aproximada rozará los 4,6 voltios más o menos. Queda alimentado por la salida de Arduino y de tal forma que estos diodos que ves en serie, uno está en una barrera y el otro está en la otra barrera. Y lo mismo con la otra serie. Entonces, la alimentación que eso necesita, podrán ser sus 20 miliamperios. Y sí que es verdad que aún en alto, Arduino tiene capacidad de darme 20 miliamperios por puerto. Siempre y cuando no cargue mucho los puertos, el resto de los puertos no estén cargados. Si cargase todos a 20 miliamperios tendría ningún problema. Pero dos puertos a 20 miliamperios perfectamente lo coge Arduino. Y de esa forma he puesto que enciendan y apaguen esos dos circuitos series. Y ahora vas a ver el código que he empleado. ¿Ves cómo lo que es el programa de interrupciones, el que entra cada 4 milisegundos, lo que hace es poner siempre T4-LED igual a true? Es decir, han pasado 4 milisegundos. Cuando eso llega al programa principal, a lo que esa función que yo he llamado, la función he llamado semáforo alterno, si se cumple esa condición, lo primero es que lo hago es borrarla. Y una vez borrada, entro en la parte derecha preguntando en qué estado está, lo que hemos puesto ahí, una condición que es contador LED igual a 50. Es decir, que si han pasado 200 milisegundos, él sí ya va a cambiar el estado de las luces del semáforo o de esta señal de alarma. ¿Lo ves, no? Por eso tiene un contador de 50. Y como entra cada 4 milisegundos, estamos hablando de 200 milisegundos. Y después verás cómo lo que he hecho es poner sencillamente un flip-flop, ¿no? O sea, una variable que va poniéndose a 0 o se pone a 1. De tal forma que unas veces pone una serie excitada y otras veces pone la otra serie de diodos excitados. Es decir, una vez pone lo que es el pin 14, el pin 15 y otras veces pone el pin 16. Es decir, cada 200 milisegundos, dos diodos se encienden y se apagan. Como están en barreras alternas, ya esto me funciona. Ya está hecho todo. Verás que el código es sencillo y creo que no tiene ninguna dificultad. Mira cómo lo construí. Con un tubo hueco blanco que estás viendo, lo que hice fue hacer una pequeña hendidura, una pequeña rajita, de tal forma que saco los cables a la altura que van a estar puestos los LED. Y luego, por supuesto, lo pinté todo de negro. Le hice una pequeña plaquita para sujetar esos LEDs y esos LEDs están sujetos con unos portalets que había negros y quedan muy bien, queda francamente bien. Después le hice unas aspas, que puedes ver ahí de madera de balsa, y tapé el huequito con un poco de plastilina negra. Puedes ver que en la base lo que puse fue un paralelepípedo que le hice justo un agujerito del mismo diámetro que el canutito ese blanco. Y luego le puse una base mayor, que es la que está pintada de marrón, que es la que de alguna forma está sujeta ya a la chapa de lo que es el tren, de lo que es las barreras. Y de esa forma, una forma bastante sencilla, he logrado hacer el famoso indicador de visual de peligro por la presencia del tren. Otra cosa que hemos hecho y has visto, cómo puedo sensar la tensión de la vía. Como te dije, yo alimento el tren en continua y tengo la gran ventaja que hay un sensor, si no lo podía haber hecho yo, pero vamos, que es un sensor que vale nada, que mide, digamos, de 0 a 25. Podría medir a más. Lo que pasa es que, como puedes ver, lo que él tiene es un divisor de tensión constituido por una resistencia de 30K en serie con una de 7,5K. De tal forma que la tensión que hay en el punto medio de esas resistencias es, cuando estoy en los extremos 25 voltios, dado que eso es un divisor de tensión, es muy sencillo, simplemente es 25
partido por el valor de las resistencias, 30 más 7,5, eso da 37,5, y multiplicado por el valor de la resistencia, que son 7,5K, eso me da como resultado 5 voltios. Y cuando tengo 0, pues tengo 0 voltios. Entonces, lo que yo estoy metiendo a un puerto que tiene la capacidad de medir esa tensión entre 0 y 5 voltios, pero trabajando de forma interna, o sea, da un valor interno comprendido entre 0 y 1023. Entonces, de esa forma, cuando yo tengo 25 voltios, son 5 voltios en el pin y por dentro esos 5 voltios para él es 1023. Y cuando tengo 0, por supuesto, es 0. Sencillamente lo que estoy aprovechando es la capacidad que tiene ese pin número 14, de convertir una señal analógica, digamos, dar una lectura digital. Es decir, es un conversor analógico digital de valor de rango de 0 a 1023. Viendo el código, puedes todavía verlo más claro. Puedes ver cómo la instrucción analog read, lectura, de lo que él llama sensor pin, es decir, en este caso está definido como el pin 14, me da un valor que es el sensor value, que va de 0 a 1023. Eso creo que está ya muy claro. Pero él hace todavía algunas cosas más, y eso es lo que te quiero explicar. ¿Qué hace más? Te he dicho pin 14, pero aquí la definición, como verás, es A0, o sea, el pin analógico 0. Podría haber puesto también el nombre del pin, pero bueno, en este caso, la primero que estás viendo es precisamente esa definición de lo que él llama sensor pin y dice que es igual a A0. Vemos pues cómo la instrucción análogo read me devuelve un valor comprendido entre 0 y 1023. Pero claro, yo lo que necesito es la correspondencia en voltios, porque yo voy a representar voltios. Y entonces lo que él hace, y puedes ver ahí, una función que es de cambio de escala. Y esa función de cambio de escala, bueno, ya te lo explico, se entra con una serie de parámetros, y los parámetros, por supuesto, que se entra, uno de ellos es ese valor comprendido entre 0 y 1023, que te devuelve la función, perdón, que te devuelve la instrucción, y después de esa función la montas precisamente con ese valor, luego diciendo que el valor máximo que corresponde a, en este caso podrás ver 25 voltios, es cuando tiene el valor de 1023 y el mínimo pues de 0 cuando tiene 0. Si ejecutas bien, si metes bien esos parámetros, pones bien la instrucción, más que meter bien la instrucción, tendrás una devolución, o sea, una vuelta, un return de lo que es esa función que le ha llamado fmap, pues lo que tienes es el valor que él llama value, y ese value es ese valor que tendrá estar comprendido entre 0 y 25 voltios, precisamente de acuerdo al valor digital que él ha convertido. O sea, es muy sencillo, eso funciona a la primera, no tuve ningún problema y me funcionó. Luego ya lo único que hice fue displayar ese valor. Bien, te voy a anunciar qué voy a hacer en el próximo episodio de esto. Lo que vamos a poner es dos detectores a una distancia, de tal forma que cuando pasa por uno, es una señal de que va a pasar el tren, tengo que bajar la barrera. Cuando ya ha pasado por el otro, una señal de que ha pasado el tren, tengo que subir la barrera. Pero claro, teniendo eso a una distancia conocida y sabiendo el tiempo, porque puedo medir el tiempo entre entrada y salida, me permite conocer la velocidad que va el tren. Por ponerlo en display centímetros por segundo estirado. Pero lo que resulta un poco más curioso es intentar hacer una, indicación analógica. Y esa indicación analógica la vamos a hacer a través de un potenciómetro digital. Ya digo, quizá esta sea la aportación más curiosa que vamos a tener en el próximo vídeo. Y nada más, muchas gracias por tu atención y hasta el próximo.